Visión geopolítica de actualidad. Hoy vamos a hablar de un tema que quizás a algunos les sorprenda, pero que sigue estando presente y sigue siendo una amenaza. El problema de la pandemia del coronavirus COVID-19. Ciertamente desde el primer momento se convirtió en un problema, además de sanitario y mortal, en un problema geopolítico. Las manipulaciones que se vertieron sobre el mismo, las agresiones de carácter geopolítico que se utilizaron, las teorías conspiratorias que se desarrollaron, el acaparamiento de los insumos por los grandes países desarrollados y además también de las vacunas que producían, la campaña contra las vacunas Rusia y China, que fueron las que realmente llegaron a los países que encontraban bloqueado su acceso a vacunas que producían los países desarrollados. La pandemia se ha ido acorralando, no está acabada, no se ha ido. La OMS ha advertido de que ha habido una mejoría, pero que hay que mantenerse atentos. Veamos algunas cifras importantes para que tengamos una idea de realmente dónde estamos. Para el 28 de agosto, en el mundo se reportaron 600 millones de casos hasta ese momento. Casi un mes después, el 25 de septiembre, fueron 615 millones. O sea, que en ese mes se incrementó en 15 millones el número de casos. Pero una semana después del 25 de septiembre, una semana antes del 25 de septiembre, eran 611 millones. Por lo tanto, en una semana se incrementó en 4 millones el número de casos. Pero en octubre 3, hace 2 días, ya eran en el mundo 618 millones. O sea, que desde el septiembre 25 a octubre 3 se había incrementado en más de 4 millones de casos. Veamos la situación en Estados Unidos, el país que más ha sufrido el impacto del coronavirus. El 28 de agosto, Estados Unidos había reportado 94 millones de casos. El 18 de septiembre, 95 millones. Un mes después, había crecido en 1,5 millones más en cifras reales. Y una semana más tarde, el 25 de septiembre, eran ya 96 millones. Y en esa circunstancia, en esos momentos, el presidente Joe Biden declaró erradicada la pandemia en Estados Unidos. Y en esos momentos, hace 2 semanas, el promedio de muertos en Estados Unidos producto del coronavirus era de 400 diarios. Fue la misma reacción electorera que caracterizó a Trump. Para el 3 de octubre, en Estados Unidos se habían reportado 96.200.000 casos y las muertes 1.006.000. Y solamente ayer se habían producido en Estados Unidos 280 muertos. Las vacunas a septiembre 28 en los Estados Unidos se había aplicado a 264 millones para un 67,82% de la población. Realmente en nuestro país se ha mantenido bastante a raya la pandemia. Los casos están muy controlados, muy reducidos y las muertes realmente también minimizadas. No se puede bajar la guardia porque la pandemia no ha desaparecido y el virus sigue navegando, flotando por todas partes. Desde un principio la OMS dijo que nadie estaría a salvo hasta que todos estemos a salvo. Por lo tanto, esa es la situación que enfrentamos. China, por su parte, muy presionada por la gran cantidad de ciudades con más de millones de habitantes, mantiene una actitud todavía de tolerancia cero, a lo cual se agrava porque una buena parte de su población de mayor edad no se ha vacunado, no ha querido vacunarse. Pero incluso hasta la propia China tendrá que, en el corto plazo, replantearse cómo accionar ante un virus que está presente y que ha resultado difícil erradicar. Y que no se va a erradicar realmente hasta que no se detecte, se investigue, se logre una terapia para eliminarlo.